¿Por qué algunas personas parecen cargar el peso del mundo sobre sus hombros, mientras que otras enfrentan desafíos gigantescos con una paz inexplicable? ¿Conoces la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos? Tenía todas las razones para rendirse, pero algo extraordinario sucedió cuando entregó su destino en manos de Dios. Lo que descubrió no solo cambió su vida, sino también el destino de naciones enteras. Este es un viaje que revelará cómo personajes bíblicos transformaron sus mayores crisis en testimonios poderosos. Lo que vas a descubrir aquí no es solo otra historia más. Es un camino que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre luchas y desafíos. Y lo mejor, estos principios funcionan hasta hoy, incluso en los momentos más difíciles de la vida. La transformación de José. Imagina ser traicionado por tu propia familia y vendido como esclavo. José, aquel joven soñador con un manto colorido, enfrentó exactamente eso. Sus propios hermanos, movidos por la envidia y el resentimiento, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron a comerciantes que se dirigían a Egipto. Una historia que comienza con sueños y promesas divinas parecía haber llegado a su trágico fin. Pero lo que sucedió después es simplemente extraordinario. En la casa de Potifar, un oficial del faraón, José no se entregó a la desesperación ni a la amargura. En cambio, demostró una cualidad rara. Entregó su destino completamente en manos de Dios. El texto bíblico nos revela que el Señor estaba con José y éste prosperó. Génesis 39:2. Incluso cuando la situación empeoró, y sí, empeoró mucho, José mantuvo su confianza inquebrantable. Acusado injustamente por la esposa de Potifar, fue lanzado a la prisión. Imaginen el escenario. Primero traicionado por sus hermanos, luego falsamente acusado cuando estaba haciendo todo bien. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos cuestionado a Dios en ese momento? Pero José hizo algo diferente. En prisión, en lugar de rebelarse, continuó sirviendo y usando sus dones para ayudar a los demás. Interpretó sueños para sus compañeros de celda, siempre dando el crédito a Dios. No son interpretaciones de Dios. Génesis 48, decía él. Lo más fascinante es que fue exactamente esa capacidad de interpretar sueños, un don dado por Dios, lo que finalmente llevó a José de la prisión al palacio. Cuando el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar, José no solo reveló su significado, sino que también propuso una solución que salvaría a Egipto de una terrible hambre. De prisionero a príncipe. El ascenso de José de prisionero a gobernador de Egipto no fue solo un cambio de estatus, fue una transformación completa que demuestra el poder de confiar totalmente en Dios. En un solo día salió de las profundidades de una prisión para convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio más influyente de la época. El texto bíblico nos muestra que el faraón quedó tan impresionado con la sabiduría de José que declaró: «Visto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie tan prudente y sabio como tú. Gobernarás mi casa, y por tu palabra se guiará todo mi pueblo». Génesis 41, 39-40. Esto no era solo una promoción, era una validación divina de años de fidelidad en las pequeñas cosas. Pero lo más impresionante estaba por venir. Durante los 7 años de abundancia, José administró con tanta eficiencia que cuando llegó el período de hambre, Egipto no solo tenía suficientes recursos para sí mismo, sino también para ayudar a otras naciones, incluyendo, irónicamente, a la familia que lo había rechazado. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento, no reconocieron en aquel poderoso gobernador al joven al que habían vendido como esclavo. José, sin embargo, los reconoció de inmediato. Y aquí está uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. En lugar de venganza, José eligió el perdón y la reconciliación. No se entristezcan ni se recriminen por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de ustedes. Génesis 45:5. Estas palabras revelan una comprensión profunda del propósito divino, incluso en las circunstancias más dolorosas. José entendió que su viaje, por más difícil que haya sido,
formaba parte de un plan mayor. El clamor de David. En medio de las colinas de Belén, un joven pastor de ovejas estaba a punto de descubrir que su vida cambiaría para siempre. David, el menor de los hijos de Isaí, vivía una vida sencilla, protegiendo su rebaño y componiendo canciones para Dios. Lo que él no sabía era que sus experiencias en el campo serían el entrenamiento perfecto para enfrentar los mayores desafíos de su vida. Imagina la escena: un joven aparentemente común, pero con una conexión extraordinaria con Dios. Mientras cuidaba de las ovejas, enfrentaba leones y osos sin dudar. No por ser especialmente fuerte o valiente, sino porque había aprendido a confiar completamente en Dios. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo, declaró antes de enfrentar a Goliat. La historia de David nos muestra algo fascinante. Su mayor fuerza no estaba en sus habilidades, sino en su disposición a entregar todo a Dios. Cuando Samuel lo ungió como futuro rey, David no corrió a tomar el trono, continuó sirviendo, incluso cuando eso significaba tocar el arpa para calmar al rey que intentaba matarlo. El período en que fue perseguido por Saúl reveló aún más su confianza en Dios. Incluso teniendo oportunidades para matar a Saúl y tomar el trono por la fuerza, David eligió esperar el tiempo de Dios. «No extenderé mi mano contra el ungido del Señor», dijo, demostrando una comprensión profunda de que los caminos de Dios son superiores a los nuestros. Y fue justamente esa entrega total lo que lo llevó a convertirse no solo en rey, sino en un hombre conforme al corazón de Dios. Incluso en sus momentos de falla, y hubo varios, David mantenía un corazón orientado hacia Dios, siempre dispuesto a arrepentirse y comenzar de nuevo. Si este mensaje está tocando tu corazón, no dejes de darle me gusta a este video ahora mismo y activa la campanita para más contenidos como este. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿cuál fue el peor momento que has vivido? Y Dios te rescató y te ayudó. Ahora volvamos a nuestro tema, la horno ardiente. En el corazón de la antigua Babilonia, 3 jóvenes hebreos enfrentaron un dilema que pondría a prueba su fe hasta el límite. Sadrac, Mesac y Abednego, arrancados de su tierra natal y llevados cautivos, habían conseguido posiciones de destaque en el imperio, pero ahora estaban ante una elección imposible: adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor o enfrentar la muerte en el horno ardiente. La presión era inmensa, la música sonaba, la multitud se inclinaba y ellos permanecían de pie. El decreto real era claro: quien no se prosternara sería lanzado al horno. Pero estos jóvenes habían aprendido algo fundamental: cuando entregamos todo a Dios, incluso la muerte pierde su poder sobre nosotros. La respuesta de ellos al rey es uno de los momentos más poderosos de la Biblia. Si somos lanzados al horno, el Dios a quien servimos puede librarnos, y Él nos librará. Pero aun si no lo hace, sepan que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la imagen de oro. Esto no era una confianza ingenua, sino una entrega completa. Lo que sucedió después desafió todas las leyes de la naturaleza. Lanzados al horno calentado 7 veces más que lo normal, no solo sobrevivieron, sino que fueron vistos caminando libremente entre las llamas, acompañados por una cuarta figura que el propio rey describió como similar a un hijo de los dioses. Cuando salieron del horno, ni siquiera el olor a humo estaba en sus ropas. Lo imposible había sucedido no porque fueran especiales, sino porque habían entregado completamente sus vidas en manos de Dios. El resultado fue tan impactante que Nabucodonosor, el rey más poderoso de la época, reconoció la supremacía del Dios de Israel. La reina, que arriesgó todo. En el vasto imperio persa, una joven judía llamada Esther se encontró en el centro de una crisis que amenazaba a todo su pueblo. Elegida como reina por su extraordinaria belleza, mantenía en secreto su identidad judía, pero cuando un decreto real amenazó con exterminar a todos los judíos, enfrentó una decisión que cambiaría el curso de la historia. El dilema era devastador. Acercarse al rey sin ser llamada significaba muerte segura, a menos que él extendiera su cetro de oro. Pero quedarse en silencio
significaría presenciar la destrucción de su pueblo. Fue entonces cuando su primo Mardoqueo le envió un mensaje que resonaría a través de los siglos. ¿Quién sabe si no ha llegado el momento como este para que hayas llegado a la posición de reina? La respuesta de Esther reveló una entrega total a Dios. Ayunen por mí, y si perezco, pereceré. No había garantías de éxito, solo la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Después de 3 días de ayuno, se presentó ante el rey, arriesgando todo por la salvación de su pueblo. El resultado fue extraordinario. No solo el rey la recibió favorablemente, sino que también revirtió el decreto de muerte, salvando a todo el pueblo judío. El malvado plan de Amán se volvió contra él mismo, y aquellos destinados a la destrucción fueron elevados a posiciones de honor. La historia de Esther nos muestra algo notable. A veces, Dios nos coloca en posiciones estratégicas no para nuestro beneficio personal, sino para un propósito mayor. Y cuando entregamos nuestras vidas completamente a Él, incluso las situaciones más imposibles pueden transformarse en victorias extraordinarias. El profeta reticente. En una época de grandes conflictos, encontramos la sorprendente historia de Jonás, un profeta que intentó huir de su misión divina. A diferencia de otros siervos de Dios que entregaron todo prontamente, Jonás representa a aquellos que luchan contra el llamado, que resisten la entrega total. Cuando Dios lo llamó para predicar en Nínive, la gran ciudad de los asirios, Jonás hizo algo impresionante. Compró un pasaje para Tarsis, en la dirección opuesta. No quería ver a sus enemigos arrepentirse y recibir misericordia. Prefería verlos destruidos. Era como si dijera: Dios, cualquier lugar menos aquí. Pero lo que sucedió después cambió todo. En medio de una tempestad violenta, Jonás reconoció que su huida estaba poniendo en peligro otras vidas. En una decisión sorprendente, pidió ser lanzado al mar. Fue su primer acto de verdadera entrega. Estaba dispuesto a morir para salvar a los marineros. Fue en el vientre del gran pez, en total oscuridad y aislamiento, donde Jonás finalmente entendió el significado de la entrega total. Su clamor a Dios, registrado en el capítulo 2, es uno de los momentos más profundos de transformación en las Escrituras. Cuando mi vida se desvanecía, recordé al Señor, confesó él. La historia no termina con la liberación de Jonás del pez. Cuando finalmente llegó a Nínive y predicó, sucedió exactamente lo que él temía. Toda la ciudad se arrepintió. Desde el rey hasta el ciudadano más sencillo, todos se volvieron a Dios. Fue un éxito ministerial extraordinario, pero Jonás estaba furioso. La última escena del libro de Jonás es quizás la más reveladora sobre la transformación que ocurre cuando finalmente entregamos todo a Dios. Mientras Jonás se lamentaba por la salvación de Nínive, Dios preparó una lección usando una simple planta de sésamo. En un solo día, Dios hizo crecer una planta que proporcionó sombra a Jonás. El profeta estaba extremadamente feliz con esa protección del sol abrasador, pero a la mañana siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta, dejando a Jonás expuesto nuevamente al intenso calor. La reacción de Jonás fue reveladora. Estaba tan irritado por la muerte de la planta que deseó morir. Fue entonces cuando Dios presentó una perspectiva que lo cambiaría todo. ¿Estás preocupado por una planta que nació en una noche y murió en otra, en la que no trabajaste ni la hiciste crecer? ¿No debería tener compasión por Nínive, la gran ciudad? Esta lección profunda nos muestra cómo muchas veces nos aferramos a cosas pequeñas mientras Dios está preocupado por el panorama más grande. Jonás tuvo que aprender que la entrega total significa aceptar no solo los planes de Dios, sino también su corazón por la humanidad. Es interesante notar que el libro termina con una pregunta. No sabemos cómo respondió Jonás. Tal vez porque esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesita responder. ¿Estamos dispuestos a entregar no solo nuestras acciones, sino también nuestros prejuicios y juicios a Dios? Existe una batalla silenciosa que muchos de nosotros libramos todos los días, una lucha que rara vez compartimos con otros. Es esa sensación constante de que necesitamos tener todo bajo control,
cada aspecto de nuestras vidas meticulosamente planeado y ejecutado por nuestras propias manos. Como dice el libro de Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento, pero ¿cuántas veces hacemos exactamente lo contrario? Nuestra tendencia natural es aferrarnos al control como si fuera una tabla de salvación. Planeamos, organizamos, intentamos prever cada obstáculo y preparar cada solución. Pasamos noches en vela pensando en todos los escenarios posibles, como si nuestra mente inquieta pudiera de alguna manera garantizar que todo saldrá conforme a lo planeado. Es una poderosa ilusión, esa sensación de que podemos controlar el destino si solo nos esforzamos lo suficiente. En Jeremías 17, 5-8, encontramos una verdad profunda. Maldito es el hombre que confía en el hombre, que hace de la carne mortal su fuerza y cuyo corazón se aparta del Señor. Estas palabras nos enfrentan a una realidad que muchas veces preferimos ignorar. Nuestra búsqueda obsesiva de control es en realidad una forma de confiar más en nosotros mismos que en Dios. Piensa en cuántas veces ya te has atrapado diciendo, necesito resolver esto solo, o no puedo depender de nadie. Son pensamientos que parecen nobles, incluso responsables, pero cargan con el peso de una responsabilidad que nunca fue nuestra para cargar solos. Es como intentar cargar un piano por una escalera empinada. Podemos lograrlo por algunos escalones, pero el precio que pagamos es demasiado alto. El control se manifiesta de maneras sutiles en nuestra vida. Está presente cuando insistimos en micromanagement cada aspecto de un proyecto, cuando no podemos delegar tareas importantes, cuando nos sentimos ansiosos si las cosas no salen exactamente como planeamos. Es como una cadena invisible que nos ata, prometiendo seguridad, pero entregando solo agotamiento. Esta necesidad de control frecuentemente nace de heridas antiguas, tal vez experiencias pasadas donde fuimos decepcionados, traicionados o abandonados. Construimos muros de autoconfianza e independencia, convenciéndonos de que si queremos algo bien hecho, necesitamos hacerlo nosotros mismos. Pero esta mentalidad no solo nos aísla de los demás, sino que también nos distancia de Dios. Lo más irónico es que cuanto más intentamos controlar, más las cosas parecen escaparse entre nuestros dedos. Es como intentar sostener agua. Cuanto más apretamos las manos, más se escapa. Esta es una lección que aprendí de la manera más difícil, y tal vez tú también estés viviendo esto ahora. Recuerdo a María, una empresaria exitosa que conocí hace algunos años. Tenía todo aparentemente bajo control, una agenda meticulosamente organizada, planes de contingencia para cada escenario posible, hojas de cálculo para cada aspecto de su vida. Pero por dentro estaba desmoronándose. El peso de intentar controlar todo estaba literalmente enfermándola. Como dice en Mateo 11, 28-30, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El control es como una droga. Cuanto más tenemos, más queremos. Empezamos controlando cosas pequeñas, nuestra rutina diaria, nuestros horarios, nuestras finanzas. Pronto, intentamos controlar a las personas a nuestro alrededor, sus comportamientos, sus reacciones, y cuando no podemos, la frustración y la ansiedad toman el control. Es un ciclo vicioso que solo nos lleva más profundo en el pozo del agotamiento espiritual y emocional. En Eclesiastés 3, 1, aprendemos que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye un tiempo para actuar y un tiempo para entregar, un tiempo para planear y un tiempo para confiar. El problema es que muchos de nosotros perdemos el equilibrio. Vivimos constantemente en modo de acción y control, olvidándonos completamente del tiempo de entrega y confianza. La verdad es que el control que pensamos tener es solo una ilusión. Podemos planear nuestros días, pero como dice Santiago 4, 13-15, no sabemos ni siquiera lo que sucederá mañana. Nuestra vida es como la niebla que aparece por un poco de tiempo y luego se disipa. Esta realidad no debería asustarnos,
sino liberarnos de la presión aplastante de intentar controlar lo incontrolable. Cuando empezamos a soltar las riendas del control, sucede algo extraordinario. Paradójicamente, encontramos una paz que supera todo entendimiento, como promete Filipenses 4:7. Es una paz que no viene de tener todo bajo control, sino de saber que estamos en manos de alguien que tiene el control de todo. Hay una antigua historia sobre un hombre que cayó en un pozo profundo. Tenía cuerdas, herramientas y todo tipo de equipo para intentar salir solo. Pasó horas intentando escalar las paredes, hacer ganchos con sus instrumentos, pero cuanto más se esforzaba, más agotado quedaba. Solo cuando finalmente gritó por ayuda, descubrió que había personas arriba, listas para ayudarlo todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros somos como ese hombre, luchando solos en nuestros pozos metafóricos, equipados con todas las herramientas que pensamos necesitar, pero negándonos a simplemente pedir ayuda? El libro de Eclesiastés nos recuerda sabiamente que mejor es tener compañía que estar solo, porque mayor es la recompensa del trabajo de dos personas. Eclesiastés 4:9. Hoy te invito a dar el primer paso. No necesitas soltar todo de una vez. Empieza identificando un área de tu vida donde el control ha sido más una prisión que una protección. Tal vez sea en tu trabajo, en tus relaciones o en tus preocupaciones por el futuro. Elige un área y practica entregar a Dios, recordando la promesa en 1 Pedro 5:7. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hay momentos en la vida en que llegamos a nuestro límite. No es un límite cualquiera, es ese punto donde cada fibra de nuestro ser grita por descanso, donde el agotamiento no es solo físico, sino que alcanza las profundidades de nuestra alma. Como dice Isaías 40:30, hasta los jóvenes se cansan y se agotan, y los jóvenes tropiezan y caen. Recuerdo el día en que alcancé mi propio límite. Era un martes común, esos que normalmente pasarían desapercibidos en el calendario. Estaba sentado en mi oficina, pilas de trabajo acumulándose, docenas de mensajes no respondidos en el celular y una lista interminable de compromisos por delante. De repente, sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la sala. Mis manos temblaban, el corazón se disparó, y por primera vez en mi vida entendí lo que significa estar verdaderamente al límite de las fuerzas. Es interesante cómo frecuentemente necesitamos llegar al fondo del pozo para finalmente mirar hacia arriba. Nuestro orgullo, nuestra terquedad, nuestra necesidad de probar algo para nosotros mismos o para otros, nos mantiene en una carrera frenética hasta que nuestro cuerpo y nuestra mente simplemente dicen «basta». Este momento de colapso, aunque aterrador, lleva consigo una sabiduría profunda. Como está escrito en 2 Corintios 12:9-10, «Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Qué maravilloso paradoja encontramos en estas palabras. Las señales del agotamiento generalmente están allí mucho antes del colapso. Son como pequeñas advertencias que nuestro cuerpo y espíritu nos envían. Noches mal dormidas, irritabilidad creciente, pérdida de alegría en las cosas que antes nos entusiasmaban. El salmista captó bien esta sensación cuando escribió: «Mi fuerza se agota en medio de mi sufrimiento y mis huesos se están consumiendo». Salmo 31:10. El agotamiento espiritual es particularmente traicionero porque afecta no solo nuestro cuerpo, sino nuestra conexión con Dios. Empezamos a sentir nuestras oraciones golpeando en un techo de bronce, nuestras lecturas bíblicas se vuelven mecánicas, y esa intimidad que antes teníamos con el Padre parece distante. Es como si estuviéramos intentando hacer una llamada importante, pero la batería del celular está completamente descargada. Salomón, considerado el hombre más sabio que ha vivido, nos advirtió sobre esto en Eclesiastés 4:6. Mejor es tener un puñado con tranquilidad que 2 puñados con trabajo duro y agitación. Qué verdad profunda encontramos en estas palabras. ¿Cuántas veces sacrificamos nuestra paz interior en el altar de la productividad? Lo que muchos no se dan cuenta
es que el agotamiento raramente sucede de repente. Es como una vela que se derrite lentamente, consumiéndose hasta que no queda nada más que una mecha quemada. Empezamos ignorando pequeñas señales, ese dolor de cabeza persistente, la irritabilidad con quienes amamos, la incapacidad de encontrar alegría en las cosas simples de la vida. Como dice el libro de Isaías 40, 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, una promesa que frecuentemente olvidamos cuando estamos corriendo nuestra maratón diaria. El agotamiento también afecta nuestra capacidad de discernimiento. Cuando estamos exhaustos, las decisiones simples parecen montañas imposibles de escalar. Nuestra mente se nubla, nuestra perspectiva se distorsiona. Es como intentar leer un mapa con los ojos nublados. Incluso si sabemos el destino, el camino parece confuso e intimidante. Existe una sabiduría profunda en el ritmo que Dios estableció en la creación. Incluso el Todopoderoso descansó en el séptimo día, no porque lo necesitara, sino para enseñarnos algo fundamental sobre nuestra propia naturaleza. El descanso no es un lujo, es una necesidad tan vital como el aire que respiramos. Si hoy te sientes al límite de tus fuerzas, sabe que no estás solo. Este lugar de agotamiento puede ser el inicio de un viaje extraordinario de redescubrimiento y renovación. Como un árbol que necesita ser podado para producir más frutos, a veces necesitamos llegar al final de nosotros mismos para experimentar un nuevo comienzo en Dios. El miedo es una de las emociones más fundamentales y poderosas que experimentamos, y aunque muchos intenten negarlo, tiene la capacidad de moldear nuestras decisiones, relaciones e incluso nuestra fe de maneras que no siempre percibimos. Como dice 2 Timoteo 1, 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de equilibrio. Piensa en el miedo como una raíz profunda que se infiltra sigilosamente en nuestro jardín espiritual. Al principio, puede parecer inofensivo, solo pequeñas preocupaciones cotidianas, pero si no se trata, crece silenciosamente bajo la superficie, entrelazándose en cada aspecto de nuestra vida, hasta que un día nos damos cuenta de que nuestras decisiones ya no están guiadas por la fe, sino por el temor. Continuando el capítulo 3, lo que hace que el miedo sea tan poderoso es su capacidad de disfrazarse de prudencia, de sabiduría mundana. ¿Cuántas veces ya hemos escuchado o dicho frases como «es mejor no arriesgar» o «mejor prevenir que lamentar»? Aunque hay sabiduría en la cautela, existe una línea tenue entre la precaución saludable y la parálisis por el miedo. Laura, una emprendedora de éxito, compartió conmigo cómo el miedo casi la impidió iniciar su propio negocio. Tenía todas las excusas perfectamente racionales, explicó ella. El mercado está difícil, la economía inestable, no tengo suficiente experiencia. Solo cuando se enfrentó a Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Se dio cuenta de cómo estaba permitiendo que el miedo dictara su historia. El miedo tiene raíces profundas en nuestra experiencia humana. Desde el jardín del Edén, cuando Adán se escondió de Dios diciendo, «Tuve miedo porque estaba desnudo», Génesis 3, 10. El miedo ha sido una constante en la experiencia humana, pero aquí está la cuestión fascinante. El miedo en sí mismo no es el problema. Es nuestra respuesta a él lo que determina si será una prisión o una oportunidad de crecimiento. Piensa en David enfrentando a Goliat. Ciertamente sintió miedo. ¿Quién no lo sentiría frente a un gigante? Pero en lugar de permitir que el miedo lo paralizara, lo transformó en combustible para su fe. Como está escrito en Salmos 56, 3, «Cuando tengo miedo, confío en ti». Existen diferentes capas de miedo en nuestra vida. En la superficie encontramos los miedos cotidianos, miedo a perder el empleo, miedo a enfermar, miedo a no ser aceptado. Pero si cavamos más profundo, generalmente descubrimos miedos más fundamentales. Miedo al abandono, miedo a la insignificancia, miedo a no ser amado. Son estos miedos profundos los que frecuentemente dirigen nuestras acciones sin que nos demos cuenta.
Pero existe una transformación poderosa que ocurre cuando empezamos a ver nuestros miedos a través de las lentes de la fe. No se trata de negar que el miedo existe, sino de reconocer que hay algo más fuerte que él. Como dice Isaías 43, 1, no temas porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, tú eres mío. Existe un momento en la vida de todo cristiano en que nos damos cuenta de que cargar nuestras luchas solos no es solo agotador, es imposible. Como está escrito en Mateo 11, 28, Jesús nos hace una invitación extraordinaria. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Una de las mayores ironías de la vida espiritual es que encontramos nuestra verdadera fuerza cuando admitimos nuestra debilidad. Como Juan, un pastor que luchó durante años con ansiedad, me confesó: pasé tanto tiempo intentando ser fuerte para los demás que olvidé que Dios nunca me pidió ser fuerte solo. Su historia me recuerda lo que Pablo escribió en 2 Corintios 12, 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La verdadera entrega también transforma nuestra perspectiva sobre las circunstancias. Lo que antes veíamos como problemas insolubles comienza a ser visto como oportunidades para testificar el poder de Dios en acción. Como dice Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Una de las primeras áreas donde notamos esta transformación es en nuestra forma de pensar. Pensamientos que antes nos dominaban, preocupaciones constantes, miedos paralizantes, inseguridades profundas, empiezan a dar paso a una nueva mentalidad. Como dice Romanos 12, 2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La transformación interior es un proceso que alcanza cada aspecto de nuestra existencia. Nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias cambia profundamente. Situaciones que antes nos desestabilizaban empiezan a ser vistas desde una nueva perspectiva. Como dice Filipenses 4, 11 a 13, he aprendido a contentarme con lo que tengo, cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Este cambio de perspectiva no significa que los problemas desaparezcan. En cambio, desarrollamos una nueva capacidad para enfrentarlos. Nuestra identidad deja de estar anclada en las circunstancias externas y pasa a estar firmada en algo mucho más sólido, nuestra posición en Cristo. Como está escrito en Colosenses 3, 3, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Uno de los aspectos más profundos de esta transformación es el cambio en nuestra relación con el tiempo. El pasado pierde su poder para definirnos, el futuro deja de ser una fuente de ansiedad constante y empezamos a vivir más plenamente en el presente. Isaías 43, 18 a 19, capta esta verdad bellamente. Olviden lo que quedó atrás, no vivan en el pasado. Miren, estoy haciendo algo nuevo. La transformación interior también afecta nuestra relación con el fracaso y el éxito. Cuando nuestra identidad está segura en Cristo, ya no somos definidos por nuestros errores o logros. Esta libertad nos permite vivir con más autenticidad y coraje. Nuestro viaje de entregar todo a Dios no es un evento único, sino un proceso continuo de transformación diaria. Como vimos a lo largo de estos capítulos, es un viaje que comienza con el reconocimiento de nuestras limitaciones y culmina en una nueva forma de vivir fundamentada en la confianza en Dios. El Salmo 37, 5 resume bellamente esta verdad. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esta promesa no es solo un versículo bonito para memorizar, sino una realidad viva que podemos experimentar todos los días. Cuando finalmente entendemos que no necesitamos luchar solos, descubrimos una libertad que trasciende nuestras circunstancias. La verdadera entrega a Dios no nos hace pasivos, sino que nos capacita para vivir con una fuerza que no viene de nosotros mismos. Como Pablo declaró en Filipenses 4, 13, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esta fuerza se manifiesta no solo en los grandes momentos de crisis,
sino en las pequeñas decisiones diarias que moldean nuestra caminata con Dios. Que podamos seguir creciendo en esta verdad, recordando que el Dios que nos llama a entregar todo a Él es el mismo que promete nunca abandonarnos. Como está escrito en Hebreos 13, 5, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Tu viaje de entrega a Dios es único, pero no estás solo en Él. El mismo Dios que ha sostenido a sus hijos a través de los siglos continúa fiel hoy, listo para cargar tus cargas y guiar tus pasos. Antes de cerrar este video, quiero hacerte una invitación especial. Si Dios ya ha realizado alguna obra maravillosa en tu vida, comparte tu historia en los comentarios abajo. Tu testimonio puede ser exactamente la palabra que alguien necesita escuchar hoy. Tal vez hayas pasado por un momento difícil donde necesitaste entregar todo en manos de Dios, y Él fue fiel. O tal vez estés viviendo esta transformación ahora mismo. Tu historia es importante y puede fortalecer la fe de muchas personas. Si este video tocó tu corazón y trajo alguna palabra de esperanza a tu vida, no olvides darle like y compartir con alguien que también necesita escuchar este mensaje. A veces, un simple compartir puede ser el instrumento que Dios usa para alcanzar una vida. Recuerda, grandes cosas hizo el Señor por nosotros, y por eso estamos alegres. Salmos 126, 3. ¿Vamos a esparcir esta alegría? Nos vemos en el próximo video. Que Dios bendiga tu vida.